de lo que vamos a ver ahora a continuación. Compartir pantalla. Esa. Ejemplo de trazo de diagrama de Bode mediante método asintótico. Esto se los había dejado yo publicado a partir del viernes de la semana pasada, ¿cierto? Bueno, lo que vamos a ver, lo que vamos a ver es cómo se resuelve este ejercicio. Acá tenemos todos los elementos que nosotros conocemos. La constante, un polo en el origen, ceros múltiples fuera del origen, polos simples, polos simples, ceros dobles. O sea, tenemos todos los elementos que aparecerían en un examen parcial, por ejemplo. Y en un final ni les cuento. A partir de ahí, con nuestra función de transferencia, vamos a intentar, o sea, vamos a dar una especie de receta de cocina de cómo se trazaría el diagrama asintótico de Bode de esa función de transferencia. En el paso 1, nosotros necesitamos hacer el escaleo. ¿El escaleo qué es lo que es? Definir si en el papel que nosotros tenemos me va a entrar o no el diagrama. O voy a tener que rehacerlo y usar dos hojas, o voy a tener que buscar alguna otra forma para poder representarlo en el papel que tengo. Dentro de lo que es el escaleo vamos a tener uno que es en frecuencia, uno en magnitud, esperen que ponga el punterito, uno en frecuencia, en magnitud y en fase. ¿Qué es lo que es el escaleo en frecuencia? Es determinar el ancho de la hoja, o sea, en la parte horizontal, si me va a entrar en una sola hoja de papel o voy a tener que pegar una continuación de otra para poder hacer el trazado del bode. Ese escaleo en frecuencia, en definitiva, me va a estar dando cuál es el rango de frecuencia o cuántas son las décadas que debería tener mi hoja para que me entre completo lo que yo quiero graficar de esa función de transferencia. Entonces, para hacer el escaleo de frecuencia, debemos determinar cuál es la raíz más próxima y la más alejada del origen. La más próxima es el valor del cero o del polo que tiene el valor más pequeño, o sea, lo que estaría ubicado más tendiendo hacia el cero. Recordando que en un diagrama logarítmico el cero no lo podemos representar. Si ustedes se acuerdan de la función de transferencia, me voy para atrás, lo más próximo al origen es este 0,1. Y lo más alejado al origen, vamos a volver, es el 8000. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar una década antes de la más alejada, la más próxima al origen, perdón, y vamos a tomar una década después de la raíz más alejada del origen. ¿Eso por qué? Porque si ustedes se acuerdan, cuando nosotros representamos la fase, en el valor de fase, en el lugar donde está la raíz, vale 45 o menos 45, de acuerdo a que sea un cero o un polo. Pero tenemos que graficar una década antes, ¿sí? Eso me está diciendo el por qué tomo una década antes de la raíz más próxima al origen. Y por otro lado, ¿por qué tomo una década después de la raíz más alejada? Porque mi gráfica de fase termina una década después. Entonces, la más próxima es el 0,1 y la más alejada es el 8000. Pero ¿qué pasa con el 8000? Si me tengo que ir a una década después sería 80.000, ¿sí? Pero el 80.000 cae dentro de la década de el 10.000 y el 100.000. Entonces,
me va a hacer falta arrancar una década antes del 0,1, 0,01, y terminar una década después donde está ubicado esto, en el 100.000. Acuérdense que los valores van de a 10. Escaleo de magnitud. El escaleo de magnitud conviene, por supuesto, que para hacer este trazado que yo he hecho acá, este trazado es un mano alzada de la función de transferencia, tengo que saber todo el teórico. Por el momento, créanme que el escaleo de magnitud va a entrar si yo le doy 60 decibeles positivos y si le doy 40 decibeles negativos. ¿Sí? En el escaleo de magnitud, de acuerdo a lo que yo he visto, me va a tener que entrar desde el 0 hasta el 60 y desde el 0 hasta el menos 40. Ya vamos a hablar un poquito de esto, así que no se pongan nerviosos de cómo lo calcule. Por supuesto, para llegar a esto, esta gráfica que está acá, hay que saberse el teórico. Dijimos escaleo de magnitud, lo que estamos hablando. Vamos al escaleo de... perdón. Escaleo de magnitud. Ya. Acá le hice una modificación, esto ustedes no lo tienen, lo que voy a poner ahora. Acuérdense que esto era para dar en clases, lo que tienen ustedes era para darlo en clases. Le he agregado esto. Este es el papel propuesto para el módulo. Es la impresión, si han hecho la impresión, es la que les había dejado ayer o antes de ayer ahí el aula virtual o la autogestión, no me acuerdo dónde fue. Fíjense que acá ustedes tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 décadas. Esto es mucho más útil si está impreso en verde o en azul que el blanco y negro. Por una razón simple, cuando ustedes trabajan con lápiz, en blanco y negro el lápiz no se nota. Entonces, en el papel propuesto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ese papel que yo le propuse tiene 7 décadas, como acabo de decir recién, y tiene 18 cuadritos de casi 1 centímetro o un poquito más. O sea, hay 18 cuadritos de estos completos. Hasta acá son 18 cuadritos. De eso, para hacer el escaleo en frecuencia, acá yo le puse la amplitud, pero es en frecuencia, vamos a arrancar en la parte horizontal desde 0,1 a la década siguiente 0,1, a la década siguiente 1, a la década siguiente 10 y así hasta el 10.000. Con esto yo tendría cubierto todos los valores que dije al principio, ¿sí? Para lo que es el escaleo de amplitud, acuérdense que ustedes tienen 18 cuadritos. Ese ojo ahí, lo puse a propósito por una razón. Ojo, que el papel este, si lo dan vuelta, si lo giran, no sirve. O sea, el 1 es ese, este es el 2, ese es el 3, ese es el 4, ese es el 5 y así sucesivamente, hasta que empiece el 1 de vuelta, el 2, el 3. Si lo llegan a poner al revés, le va a salir cualquier cosa. Vamos con el escaleo de amplitud. Bueno, acá se ve que le arreglé con la foto la filmina. El escaleo de amplitud vamos a tomar. Como 18 es un número que no me saldría un valor entero de cuadritos. Acuérdenme un segundito. Un problema técnico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, desde la parte inferior, al primer a la primera cuadrícula, le vamos a poner menos 40 decibeles. Por supuesto que esto es así si ustedes tienen la hoja que yo les propuse. Si no, se van a tener que arreglar de otra manera. Van a tener
40 decibeles. Cuentan 4 cuadritos menos 20. 4 cuadritos, 0, 4 cuadritos más 20, 4 cuadritos, 40. Ustedes me estarán diciendo, sí, pero usted dijo que íbamos a hacerlo hasta 60. Va a entrar lo mismo, porque eso ya lo he verificado. Acá algunos estarán diciendo, ¿por qué no utilizo en lugar de 4 cuadritos, 3 cuadritos? Por una razón simple. Los cuadritos estos están súper marcados, o sea, las líneas estas que se ven acá están bien marcadas. Si ustedes dicen, en lugar de 4, usar 3, supónganse que acá donde estoy poniendo el puntero fueran desde el 20 positivo hasta el 40, usted hubiera usado 3 cuadritos. Entre 20 y 40 está el valor 30. El 30 les quedaría acá entre medio en una línea que no es de las que más se notan. Y cuando ustedes tienen marcado el 30 acá, cuando quieran ir sobre esa línea que casi no se nota a hacer algo por acá, no van a saber si es 30, es 25 o qué valor es. Esa es la razón por la cual la recomendación es usar siempre número par de cuadritos para saltar de a 20 decibeles. ¿Se entiende eso? Bueno, si ustedes tienen el papel, los puedo esperar unos segunditos a que hagan la marcación esta que tenemos acá. Yo voy a ver si veo el chat, a ver si me están diciendo algo. Puede grabar, profe, la parte esta de la clase, así después la podemos... Eso es lo que estoy tratando. Lo que pasa es que como es la segunda parte, no sé si me va a dejar. Espero que voy a recuperar el ratón. Opciones de puntero, opciones de flecha, y sí. Opción de grabación, no. Lo estaría grabando. O sea, traten de marcar lo que está ahí en la... No, ahí me pregunta Cabina si hace falta marcar las líneas. No, acá yo la estoy remarcando nada más que para la explicación. O sea, la única línea que podemos marcar un poquito más fuerte como para anotarla es la de 0 decibel, pero las otras no hace falta marcarlas porque se supone que ustedes las tienen resaltadas en la impresión. No sé si le respondí, ahí me dice gracias. Bueno. Bueno, voy a suponer que ya marcaron eso, lo que está acá en la filmina. A continuación, esperen que se me cargue el ratón de nuevo. Les tendría que haber quedado algo como esto. Acá yo dejé marcada las líneas estas para que ustedes las vean, más que nada, para que digan la parte más baja son menos 40, 4 cuadritos menos 20, 0, más 20 y más 40. El escaleo de fase ocurre algo que es mucho más simple que el escaleo de amplitud para el módulo. ¿Por qué? En la fase nos vamos a fijar qué grado máximo tiene el numerador y qué grado máximo tiene el denominador. Si ustedes se fijan, hay ceros al cuadrado acá en el numerador y hay polos al cuadrado en el denominador. Eso haría que nuestro diagrama puede entrar perfectamente
si nosotros tenemos, esperen un pedacito que me está jodiendo acá. Si nosotros tenemos entre 180 y menos 180, no debería haber ninguna asíntota que se nos salga de eso, porque si ustedes se acuerdan cómo era la representación tanto de la fase de un cero como de un polo múltiple, si eran al cuadrado, llegaban a más 180 o menos 180. Entonces, con con esta historia, para la hoja, o sea, si ustedes utilizaron la hoja que yo les comenté, que tenía las 7 décadas y 18 cuadritos, ¿sí? Lo que van a hacer, el escaleo de frecuencia es exactamente el mismo que hicimos por el módulo, o sea, en frecuencia las dos hojas son iguales, y para lo que es la amplitud de la fase, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dejar un cuadrito libre. ¿Por qué? Porque yo tengo 18 cuadritos. Entonces, voy a poner a la mitad de la hoja, donde está marcado los cuadraditos estos de 1 centímetro, voy a poner 0 grados. Voy a bajar 4 cuadritos, voy a poner menos 90, voy a bajar 4 cuadritos, voy a poner menos 180. Si ustedes usaron la hoja que yo les propuse, les queda acá un cuadrito libre. Para arriba, de la mitad esa de la hoja, tendría 4 cuadritos más 90, 4 cuadritos 180. Y acá está un poco clarita la historia de por qué tengo que tomar número par de cuadritos. Porque si yo quiero marcar los 45 grados, si yo hubiera tomado 3 cuadritos o 5 cuadritos, no sería una línea de esta de las más marcadas. Fíjense, acá yo las he resaltado a estas, no hace falta que ustedes las resalten. Las he resaltado para que se note que si yo uso un número de cuadritos pares para hacer el salto de 0 a 90 y así sucesivamente, siempre me va a quedar una línea de esta de las que tienen ustedes marcadas para los 45, los 135 y las fases que corresponden. Los espero unos segundos no, un ratito, para que marquen, en todo caso, esta parte del escaleo, porque no vamos a alcanzar a hacer la fase en la clase de hoy. Esta parte del escaleo de fase, déjenlo pendiente, vean después el material que tienen ahí en PDF, cómo es la marcación. En todo caso, este se lo subo. Vamos a continuar con el tema del módulo. O sea, esto de la fase, hágalo para la clase del viernes. Vamos con el módulo. Espere que se me fue la pantalla. Bueno, se supone que ustedes tienen su papel para el módulo donde está definida la fase, perdón, la frecuencia, y tienen definidos los valores desde 0 a 40 y de 0 a menos 40. El paso 2 es ubicar la posición de los ceros y de los polos en nuestro gráfico. Yo recomiendo, y no me pregunten por qué, pero desde el año 86 que yo empecé a dar la materia, los ceros son verdes y los polos son rojos. No me pregunten por qué. Pero desde esa época que tienen esos colores, y estamos hablando de 30 y pico de años. Entonces, ubicar los ceros y los polos en el gráfico. Lo primero que vamos a ubicar en el gráfico son los ceros o los polos en el origen. ¿Por qué? Porque los ceros o los polos en el origen empiezan desde acá, desde bien atrás.
Si es un cero, será así, y si es un polo, será al revés. Entonces, lo primero que ubicamos es la posición de los ceros y los polos en el origen. Nosotros tenemos, nos quedan 10 minutos, nosotros tenemos esperen que, polo en el origen. Fíjense donde lo he marcado yo. Lo he marcado con una crucecita encima de omega igual a 1 y 0 decibel. No lo he puesto justo acá donde estoy poniendo el puntero. Lo he puesto un poco más arriba. ¿Por qué? Porque a los ceros y los polos en el origen, si yo los pongo sobre la línea de 0 grados, se me van a confundir. Acuérdense que estoy dando la parte gráfica de cómo, o sea, estoy explicando cómo trazar el diagrama. Nosotros vamos a poder confundirnos si yo lo hubiera puesto justo acá. Lo ponemos un poquito más arriba y con un tamaño inferior a lo que vamos a poner la otra raíz. Cuando avance me van a entender de qué es lo que estoy hablando. Polo en el origen, lo marco ahí, un poquito más arriba de 0 decibel en omega igual a 1. ¿Por qué? Y porque esto va a ser una asíntota que va a tener esta facha, siga en el puntero láser, una asíntota que va a pasar por 0 decibel cuando omega valga igual a 1. Acuérdense del teórico. A continuación, empezamos desde las raíces que están más próximas al origen, o sea, primero 0 y polo en el origen. Después buscamos cuál es la raíz más próxima al origen, o sea, la que iría más a la izquierda. Va a ser ese valor. ¿Sí? Fíjense dónde lo marqué. Lo marqué en 0,1 y 0 decibeles. Fíjense lo que va a pasar ahora. Voy a marcar este. Ese valor que estoy marcando ahí es S más 1 al cuadrado en el numerador. Esto les explica un poquito por qué a los ceros o polos en el origen, en omega igual a 1, lo estamos poniendo un poquito más arriba. Porque si yo llego a tener un P más 1, un S más 1 en el numerador y en el denominador, me quedaría encima y no lo vería. ¿Estamos? ¿Cómo reconocemos que ese es un P más 1 al cuadrado? Y hacemos el cerito de color verde y le ponemos un número 2 para decir que está al cuadrado. Si ese hubiera estado al cubo, le hubiera puesto un 3. Y si hubiera estado a la 1, no le hubiera puesto nada. ¿Está? ¿Qué pasó ahí? A continuación lo que sigue es ese 0 que está en 10. A continuación tengo un polo en 100. Fíjense que me estoy fijando en la función de transferencia, voy poniendo el puntero en donde está. Polo en 100. 0 en 500. Acá hay que tener mucho cuidado porque si eso es 100, 200, 300, 400 y 500. ¿Estamos? A no meter la pata con eso, pues si lo ponen más a la izquierda, más a la derecha, no va a estar en 500, va a estar en otro valor. Acá, ¿qué es lo que tenemos? Un polo en 1000, pero ese está al cuadrado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a poner una crucecita acá donde estoy poniendo el puntero láser y le voy a poner un número 2. A continuación, sigue este 0 que también está al cuadrado. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner un cerito ahí y le voy a poner el cuadrado. Y finalmente tenemos este polo que está en 8000, está acá, ahí. Espere que lo corte. Ahí, en 8000. ¿Estamos? Ahí hemos marcado, en el paso 2, la posición de todos los polos y todos los ceros de nuestra función de transferencia. ¿Estamos? A continuación, en el paso 3, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular el valor de la constante. ¿Cómo voy a calcular el valor de la constante total? Sacando factor común el 10
el 500, el 2000, el 01, el 100, el 1000 al cuadrado y el 8000. Lo que voy a hacer es eso. Esto que estamos acá, haciendo acá, es, si yo hubiera cambiado P, esta que estoy marcando, por cota omega, esto sería omega dividido el alfa, que es 10, y este sería el U que hicimos en la parte teórica para normalizar. Luego de este ordenamiento, todos estos valores que yo saqué factor común van a pasar a formar parte de la constante total. Esta es la constante del sistema, la constante de nuestra función de transferencia. Y todas estas son las obtenidas a partir del ordenamiento. Con esos valores voy a hacer el cálculo, eso me da 5, y para pasarlo a decibeles voy a hacer 20 por el logaritmo de 5, que me da 13.97 decibeles. Ese es mi valor de la constante. A partir de haber calculado la constante en el paso número 4, lo que vamos a hacer, espero que me tome un cacho de agua, es trazar las asíntotas. La primera asíntota que trazamos es la de la constante y la del cero o el polo en el origen. Entonces, voy a pasar por acá por 14 puntichirola el valor de la constante. Vamos a ver ahí por donde tengo el puntero. Lo siguiente que voy a trazar va a ser la asíntota del polo en el origen. Esa asíntota debería pasar así como estoy mostrando acá. El 0 decibel acá, más 20 una década antes, menos 20 una década después. Un pendiente de 20. Esa. Y a partir de haber ¿por qué trazo primero la constante y la del cero o el polo en el origen si existe? Porque esas vienen desde allá, vienen desde más allá del margen izquierdo, para no olvidarme de. A continuación, empiezo a trazar las asíntotas de lo que tengo más a la izquierda, o sea, los valores de las raíces más bajas. Esta sería el 0,1. Esto, como es un polo, debería hacer este trabajo que estoy mostrando ahí. Esa es la asíntota del polo. A continuación, la asíntota del 0 al cuadrado. Si fuera un 0 simple, esto haría este trabajo. Pendiente de más 20. Sigue el láser. Como está el cuadrado, esto va a ser este laburo. Pendiente de más 40 decibeles. A continuación tenemos un 0 simple. Esto debería ir así para allá. 0 simple. Tenemos un polo en 100. Esto debería tener un pendiente de menos 20 y debería ser esto. Cero en 500. Tener la misma pendiente que esto. Y acá es donde, si ustedes se acuerdan de las cosas que les pedí que tuvieran una regla y una escuadra a mano. ¿Para qué? Para trazar una paralela acá y obtener esa asíntota. A continuación tenemos el polo al cuadrado este. O sea, va a tener el doble de pendiente del que estaba en 100. Esto debería hacer así, ir a los 40 decibeles negativos. Luego tenemos un 0 al cuadrado en 2000. Esto debería ser paralelo a esto. ¿Se acuerdan que también estaba el cuadrado? O sea, esto debería ir acá así, con pendiente de más 40 decibeles. Y finalmente tenemos el polo este, que está en 8000. Esto acá en el 80.000 debería tener 40 decibeles. Acá es donde está la importancia de utilizar la regla y la escuadra.
usted no se tiene que fijar acá en el 80.000, sino que tiene que trazar una paralela a esta línea que está acá. Eso haría que eso venga bajo la asíntota de la fase. 45 grados, espere que se me puso tonto el ratón. Ahí está. 45 grados, donde yo tengo la pulsación de Core, una década antes 0, una década después 90. Acá tendría el error de los 5,71. De acá al doble tendría el error de 5 grados, 4,9 era. De acá a la mitad, si ustedes cuentan, esto sería, esperen que el ratón está medio tonto, 2, 3, 4, 5. Si bajo acá, ahí el error es de 5 grados. Esperen un cachito, no sé qué pasa con pantalla, puntero, opciones de la fecha. Sí. Bueno, vamos a la próxima. Acá tendríamos las asíntotas de la fase. Acá lo que estamos viendo es un resumen de todo lo que hemos visto desde el miércoles pasado. Acá tendríamos representado, esperen que ponga de vuelta el puntero que se había puesto medio loco. Acá tendríamos representada la fase de un 0 fuera del origen en 1, un P más 1, y acá tendríamos representado 1 sobre P más 1 o P más 1 a la menos 1. Acá también, fíjense que si yo tuviera las dos curvas juntas, cuando yo haga la suma, eso me daría como resultado acá 0 grados. Acá tenemos la representación de P más 1 y P más 10. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros hicimos en el desarrollo que cambiábamos omega sobre alfa por la letra U, lo que estábamos haciendo con esa U era normalizar de forma tal que la gráfica esa que nosotros encontramos asintótica, tanto para el 0 como para el polo fuera del origen, me diera la misma gráfica independiente del valor de U. Lo que estaba haciendo yo ahí era normalizar en frecuencia para que estuviera donde estuviera el polo, siempre me diera la misma curva. Esta es la razón por la cual la curva esta me representa P más 1 y la curva que está al lado me representa P más 10. Si yo hubiera tenido que representar P más 100, la curva, esperen que el puntero no sé qué le pasa, ahí está. La curva esa hubiera sido la que está en rojo, no la que está en verde. ¿Sí? O sea, si esto tiene pendiente de 45 positivo, esto también y esto también. ¿Qué es lo que ocurre con la curva esta? Simplemente está desplazada al valor 10. Y si yo hubiera tenido un polo, un 0, perdón, en 0, o sea, P más 0,01, esto hubiera sido una línea que hubiera pasado así por acá y se hubiera ido hasta el infinito. ¿Estamos? Bien. Puntero, borra toda la entrada de lápiz y vamos a la siguiente. Acá tenemos el mismo caso para la fase. Acá aparece algo que todavía no habíamos hablado, que es el sobre la línea de 0 grados, estamos hablando de fase. Sobre la línea de 0 grados, yo voy a marcar con un circulito si tengo un 0, como está puesto acá, en P más 1. Esperen que cambie el puntero de vuelta. Puntero láser. Ese circulito rojo que está acá me está representando a este. Y ese verde, perdón, circulito verde. Y este que está acá me está representando al P más 10. Entonces, donde yo tengo un 0, tengo que tener 45 grados. Una década antes, tengo que tener 0. Una década después, tengo que tener 90 grados.
¿Qué pasa con el 0 ese que está en 10? Yo tengo, donde está el 0, 45 grados. Una década antes tengo 0 y una década después yo tengo 90 grados. Fíjense, acá también está un poquito la explicación de que yo cuando lo hice con U. Es decir, que si yo traslado a que omega sobre alfa esté en cualquier lugar, la representación es exactamente la misma. ¿Qué pasa con lo que habíamos hablado hace un rato cuando yo tenía ceros múltiples? Esto sería P más 1, P más 1 al cuadrado y P más 1 al cubo. Fíjense que se incrementa únicamente la pendiente y salen todos en el mismo lugar. Y lo que preguntaba alguno de ustedes por ahí, si acá yo tenía 3 decibeles, ahí tengo 6 y acá tengo 9 de error. ¿Estamos? Y por supuesto los valores, esto del doble, donde yo tenía 1 decibel, acá tendré 2 y acá tendré 3. Y lo mismo ocurriría acá a la mitad. ¿Qué pasa con la fase? ¿Sí? En el caso de la fase de P más 1 a la 1, P más 1 a la 2, P más 1 a la 3. ¿Qué es lo que ocurre con el caso de polos? Lo mismo que habíamos visto nosotros. P a la 1, 1 sobre P más 1 a la 1, a la 2 y a la 3. Con la fase, exactamente lo que habíamos visto nosotros hace un ratito. ¿Sí? Bueno. Esto sería un resumen de todo lo que es lo básico de método asintótico para constantes, ceros y polos en el origen, simples y múltiples, y ceros y polos fuera del origen, simples y múltiples. Lo que vamos a ver a continuación, esperen que voy a salir de acá, va a ser un ejercicio práctico. Voy a cerrar esto para que no me hable. La asíntota de un cero fuera del origen. En la clase de hoy vamos a ver cómo sería la de un polo fuera del origen. Ese polo está ubicado, como muestra ahí está ubicado fuera del origen en cualquier valor. O sea, es un polo genérico. Nosotros lo primero que vamos a hacer es lo mismo que hicimos cuando vimos el caso del cero fuera del origen. Vamos a acomodar la función de transferencia. ¿Esto qué significa? Sacar el valor este en el que está ubicado el polo fuera de la expresión, hacer peso de alfa más 1. Ese alfa va a pasar a formar parte de la constante total, de eso hablamos en la clase pasada cuando vimos el cero fuera del origen, y a partir de ahí cambiamos P por J omega, y de esa forma me queda J omega sobre alfa, y a ese término omega sobre alfa es lo que yo llamo U igual exactamente que lo que hice en la clase pasada. Si en la clase pasada, volviendo a esto, acá, nos olvidáramos del 1 y yo le pusiera, o sea, me olvidara de que esto está 1 sobre y lo tomara como que la función es P más alfa y ya yo la pongo a la menos 1, es prácticamente lo mismo que hicimos cuando vimos el cero fuera del origen. De esa forma, en la clase pasada habíamos visto que la función de J omega me quedaba 1 más JU, esta como sería lo que habíamos hablado elevado a la menos 1, sería 1 dividido 1 más JU. A partir de ahí, el módulo lineal, ¿qué es lo que va a hacer? La raíz cuadrada de la parte real del cuadrado más la parte imaginaria del cuadrado, y el módulo en decibeles va a ser 20 el logaritmo de lo que acabo de decir recién. Como esto es un cociente, por logaritmo es que aparece el signo menos este que nosotros tenemos acá. Si ustedes se fijan, la única diferencia que habría entre el 0
y el polo fuera del origen en cuanto a esta definición que estoy marcando yo acá con el láser, sería el signo menos. Si esto es positivo, está en el numerador y es un 0. Si esto es negativo, está en el denominador y es un polo. Con respecto a lo que ocurriría con eso, fíjense que si yo le doy distintos valores a U, para U igual a 1, yo tendría menos 20, el logaritmo menos 20 porque es un polo, el logaritmo de la raíz cuadrada de 1 más 1 al cuadrado, esto es 2, la raíz cuadrada de 2 es 0,15, multiplicada por 20, esto me daría 3 decibeles. Por eso es que decimos el error acá, y acá le faltaría un signo menos, ¿sí? Porque esto sería un error de menos 3 decibeles. Si yo me voy una década más abajo, o sea, en lugar de 1 me voy a 0,1, a este, así como acá, yo a uno de los 1 no lo tuve en cuenta para decir que esto era 0 decibeles, esto elevado al cuadrado va a ser 1 más 0,01, comento menos error y digo que es 0 decibeles. Si me voy una década más atrás, el error que cometo es menos. ¿Qué ocurre cuando me voy una década más adelante? Cuando me voy acá, a que U vale 10. Me va a quedar el logaritmo de la raíz cuadrada de 1 más 10 al cuadrado que es 100. O sea, sería la raíz de 101. Acá hay otro pequeño error, es menos de los 3 decibeles que estoy cometiendo acá, ¿sí? Y a partir de ahí, 20, el logaritmo de 10, una vez hecha la raíz cuadrada, sería 1, 20 por 1, menos 20 decibeles. Si me voy una década más arriba, ¿qué es lo que ocurre? Acá me queda 100 al cuadrado, son 10.000. El 1 este prácticamente no cuenta. Logaritmo de la raíz cuadrada de lo que les acabo de decir es igual a 2, multiplicado por menos 20, menos 40 decibeles. Si ustedes se fijan, esta tablita es exactamente igual que la que vimos en la clase pasada cuando vimos los ceros. Lo único que ha cambiado son los signos menos estos que me aparecen acá. Todo lo demás es igual. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer la gráfica de esto, vamos a tener acá tenemos el error de 3 decibeles. Cuando U es igual a 1, nosotros en lugar de 3 decibeles le ponemos 0 decibel, cometiendo ese error que lo sabemos. Nos vamos a ir acá a una década antes, ¿sí? 0, prácticamente el error ahí no existe. Y si me voy una década más atrás, 0 también es la representación. Si me voy una década más arriba, o sea, me voy a 10, lo que va a ocurrir que son menos 20 decibeles. Y si me voy a 40, eso van a ser menos, perdón, no 40, me voy a 100, van a ser menos 40 decibeles. A partir de ahí, la gráfica es esa. Si ustedes se fijan, esta gráfica es exactamente al revés, ya dentro de un rato cuando hagamos el resumen de todo lo que hemos visto, es exactamente al revés a la de un 0 fuera del origen, normalizados. La pendiente que va a tener esta parte, a partir del valor U igual a 1, va a ser de menos 20 decibeles o lo que es lo mismo por década, o lo que es lo mismo menos 6 decibeles por octava. Si le cambian los signos, esto era exactamente la pendiente positiva que tenía un 0 fuera del origen. Acá estaría representado para un polo que está ubicado en 1, ¿sí? ¿Cuál es la curva asintótica y cuál es la curva real? El error que estamos cometiendo acá es de menos 3 decibeles, ¿sí? Acá tienen indicados puntos que son notables en el valor en el cual ustedes tienen ubicado el polo. Fíjense que acá estamos 10 a la 0,1. En el valor donde está ubicado el polo, nosotros tenemos menos 3 decibeles.
Si nos vamos a la mitad del valor donde está ubicado el polo, nosotros vamos a tener un decibel de error, es lo que se ve acá, y si nos vamos al doble del lugar donde está ubicado el polo, nosotros vamos a tener otro decibel de error. Esto recuérdenlo para cuando nosotros querramos hacer la corrección de las curvas asintóticas, que en el lugar donde está ubicado el polo, yo tengo que meter un puntito ahí, a la mitad donde está ubicado otro puntito ahí, y al doble donde está ubicado otro puntito ahí, y después trazo una línea uniendo esos tres puntos, y con eso yo obtendría en forma manual la corrección de la curva asintótica. ¿Qué fase? La fase si ustedes mismos que vimos con el caso del cero fuera del origen, únicamente que está 1 dividido, o sea, es 1 sobre porque el polo está en el denominador. Ese 1 sobre del arco tangente, nosotros lo podemos evitar para la solución algebraica, en lugar de utilizarlo de esta manera, simplemente le ponemos un signo menos acá y obtenemos para cada valor de U, cómo va a ser el valor del arco tangente o cómo va a ser la fase de nuestro polo fuera del origen. Acá fíjense, este es el caso que es emblemático y que es el que ustedes están viendo acá, como si hicieran el diagrama polar en forma gráfica. ¿Por qué? Pues se supone que esta distancia es igual que esta otra distancia, por lo tanto este ángulo de acá es de 45 grados. Entonces, cuando U es igual a 1, es decir, que la pulsación omega es igual que el valor alfa, que es donde está ubicado el polo, nosotros tenemos 45 grados. Si nos vamos una década antes, o sea, cuando U vale 0,1, el arco tangente de 0,1 es 5,71 grados. Nosotros acá, sabiendo de ese error, le estamos poniendo 0 grados. Si yo me voy a U igual a 0,01, el error que cometo es mucho menor y es prácticamente 0 grados. ¿Qué pasa cuando me voy a frecuencias más altas? Cuando U vale 10, el arco tangente me va a dar aproximadamente 90 grados, si ustedes lo calculan, para ver que el valor es 84,20 y pico. El error que cometemos diciendo que es 90 grados al aplicar el método asintótico es de vuelta 5,71 grados. Si me voy una década más, o sea, me voy a al valor 100, voy a obtener que el error prácticamente acá ya no es nada y son 90 grados. A partir de ahí, nosotros tenemos, acuérdense que como son polos, los vamos a tener que graficar desde 0 hacia los ángulos negativos. Entonces, cuando U vale 1, nosotros tenemos menos 45 grados, que es lo que está marcado acá. Si U lo hacemos una década antes, vamos a ver que vamos a tener allí el valor donde va a ser prácticamente 0 grados. Acuérdense que acá estamos cometiendo el error que está indicado acá. Si U lo llevamos ahora a otra década antes, el error va a ser menor. ¿Hay alguien que quiera hacer un comentario? Porque escucho una voz de fondo. ¿Hay alguien que quiera hacer algún comentario? Bueno, si U dijimos, lo vamos una década antes, o sea, 0,01, vemos que es 0 grados. Si nos vamos acá a U igual a 10, vamos a ver que son
prácticamente 90 grados. Acuérdense que ahí tenemos otro error. Si U vale 100, va a valer directamente 90 grados. Juntando todos los puntos de eso, obtenemos lo que es la gráfica de la fase en forma asintótica de un polo fuera del origen. Entonces acá vamos a hacer una reflexión. Si yo a esto lo doy vuelta sobre el valor cero, sobre la línea esta, yo lo plegara hacia arriba, me quedaría la forma de la curva asintótica de un cero. O sea, fíjense, ya vamos a ver después las dos gráficas juntas. Fíjense que si yo tuviera P más 1 y P más 1 a la menos 1, yo tendría una curva que vendría así, traten de seguir el láser, ¿sí? Y cuando yo sume esa curva nueva con esta, me daría 0 grados. La pendiente que va a tener la parte esta va a ser de 45 grados por década. ¿Por qué? Porque si yo me voy, 45 negativo, si yo me voy una década, estoy bajando 45 grados. Me voy una década, estoy bajando 45 grados. Y la pendiente en esta zona que es horizontal, lo mismo que acá, la pendiente ahí vale 0 grados por década. Acá tenemos una gráfica en la cual está la curva asintótica de fase, lo que está en rojo de un polo, y en anaranjado la curva real. Si ustedes se fijan, acá está marcado una década antes el error de los 5,71 grados y una década después el error de los menos 5,71 grados. Acá, para el valor omega igual a U, van a ser 45 grados. Acá no hay error. Pero si yo de acá me voy a la mitad, o sea, a 0,5 U, voy a ver que yo tengo un error de casi 5 grados acá. Lo mismo si me voy al doble, que está marcado acá, voy a tener otro error de menos 5 grados. Por esta razón, estos puntos son notables, o sea, el doble y la mitad, lo mismo una década antes y una década después, porque ustedes van a trazando ese punto, ese punto, ese punto y ese punto a mano alzada para poder hacer lo que es la curva real de la representación asintótica. Vamos a ver ahora, o sea, lo que hemos visto en la clase pasada sobre ceros fuera del origen y hoy día polo fuera del origen, lo vamos a llevar hacia esos ceros y esos polos fuera el múltiple. O sea, en lugar de tener P más alfa, tengo P más alfa elevado a la n. Ese n puede ser 2, 3, 5, el valor que ustedes quieran. Y estamos representando acá la cantidad de raíces que tenemos indicada por ese valor n. P más alfa a la n, ¿sí? Ceros múltiples fuera del origen. Acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Ordenar como hicimos en la clase pasada, pero resulta ser que como ahora está la n, cuando yo saque este término fuera del paréntesis, va a aparecer como a la n. Y esto va a formar parte de la constante total, ¿sí? Y vamos a trabajar con esto. Lo que tenemos ahí adentro, cuando cambiemos P por J omega, ¿sí? Me va a quedar J omega sobre alfa más 1 elevado a la n, cambio omega sobre alfa por el valor SU que hemos llamado nosotros, y ordeno y me queda 1 más JU a la n. Fíjense que si yo me olvidara del n, esto que tenemos acá es lo mismo que vimos en la clase pasada de 0 fuera del origen. ¿Qué va a pasar con el módulo? Con el módulo lineal va a ser lo mismo que habíamos hecho antes, pero elevado a la n. Acá estaría ordenado, o sea, parte real más parte imaginaria, que es la suma de los dos al cuadrado. Pero ¿cómo lo resuelvo cuando veo en decibeles?
Aprovecho y saco la n esa fuera de esto, y me queda 20 por n por el logaritmo de la raíz cuadrada de toda la historia. Y en el caso de la fase, ¿qué es lo que hago? También la multiplico por n. Entonces, de lo que yo tenía para un solo cero fuera del origen, al multiplicarlo por n, estoy teniendo en cuenta que en ese punto voy a tener más de un cero. Si ustedes se fijan, lo que he escrito acá es lo mismo que vimos en la clase pasada. Si lo que vimos en la clase pasada yo lo multiplico por n, que es la cantidad de ceros que tengo fuera del origen, voy a tener lo siguiente. Si tengo un solo cero, esta es la misma gráfica que vimos en la clase pasada. Esperen un segundo. Si nosotros tuviéramos dos ceros acá, si n valiera 2, ¿qué es lo que va a pasar? Perdón. ¿Qué es lo que va a pasar? Voy a tener una pendiente de más 40 decibeles por década. Imagínense que ese P más alfa yo lo tuviera al cuadrado y pongo P más alfa por P más alfa, como si acá tuviera dos curvas. ¿Se acuerda que lo vimos en la clase pasada, algo parecido, con con el cero fuera del origen? Supónganse que yo tuviera dos curvas acá. Una me representa P más alfa y la otra me representa P más alfa. El producto lineal es lo mismo que la suma de esas dos líneas que tenemos acá, esas dos asíntotas. Si cada una tiene 20 decibeles, la suma de las dos me va a dar 40 decibeles. ¿Se entiende eso? Vamos a ver ahora qué pasa si n vale 3. Voy a tener 60 decibeles de pendiente, y si n vale 4, voy a tener 80 decibeles de pendiente. ¿Estamos? Y si n valiera 5, tendría una línea acá así, que tendría una pendiente de 100 decibeles. O sea, 20, que es la que tiene la de grado 1, multiplicado por el valor n, al cual están elevados esos ceros fuera del origen. ¿Qué pasa con la fase? La fase, esta parte que está escrita acá, es la misma que vimos en la clase pasada. Cuando nosotros le damos valores a U, obteníamos 45 grados, cuando tengo la misma distancia esta. Si nos íbamos una década para arriba, 90 grados con el error. Si nos íbamos una década para abajo, 0 grados con el error. Si yo a estos valores obtenidos para un solo cero fuera del origen, lo multiplico por n, que es la cantidad de ceros que tengo acá fuera del origen, me va a dar lo siguiente. Si tengo un solo cero, n vale 1, acá tengo pendiente de 45 grados positivo por década. Si n vale 2, perdón, voy a tener 90 grados de pendiente. Si n vale 3, voy a tener 135 grados, y si n vale 4, voy a tener 180 grados. Fíjense, vamos al caso de n igual a 4. Imagínense que acá yo estuviera representando sobre esta misma, estuviera representando 4 curvas, ¿sí? Entonces vamos acá, que es la parte más fácil. Tengo 4 curvas que tienen una altura de 90, ¿sí? 90 por 4 son 360, y me está dando eso. Esta parte, que es la que tiene pendiente de 45 grados, cuando yo esa pendiente de 45, acuérdense que estamos suponiendo que acá tenemos 4 curvas superpuestas, 45 por 4 me da 180, que es la pendiente que tiene la curva de n igual a 4. ¿Qué pasa con los polos? Los polos los acabamos de ver recién, ¿sí? Acá fíjense qué fácil que la hice. En lugar de poner 1 sobre,
directamente puse a la menos n, ¿sí? Es exactamente lo mismo. A partir de ahí, si nosotros tenemos polos múltiples, esto es lo que explicamos hace un ratito para un solo polo, cómo era el módulo. Si a esos valores que obtuvimos hace un ratito los multiplico por n, ¿qué va a pasar? Para n igual a 1, una pendiente de menos 20 decibeles. Para n igual a 2, me va a dar por acá, va a pasar por ahí la curva, me va a dar menos 40 decibeles. Para n igual a 3, me va a dar menos 60, y para n igual a 4, me va a dar menos 80 decibeles. ¿Qué va a pasar con la fase? Exactamente lo mismo que pasó con la fase de los ceros múltiples. Esto que he escrito acá es lo mismo que vimos hace un ratito cuando n valía 1. Si ahora n tiene un valor cualquiera, para n igual a 1, yo voy a tener esta gráfica que va a venir con 0 grados hasta una década antes, de ahí va a empezar una pendiente que va a pasar por 45 grados en el valor donde u es igual a 1, y a partir de ahí sigue con la pendiente hasta una década después, donde tenemos 90 grados. Si ahora nosotros tenemos que n vale 2, va a pasar por ahí. ¿Sí? Fíjense, acá tenía pendiente de 45. Por 2, pendiente de menos 90. Por 3, menos 135. Y por 4, menos 180 grados. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, este sería el final de la presentación de lo que son los elementos que hemos visto hasta ahora. Esperen que voy a salir de acá. Espérenme otro cachito a ver si puedo copiar los asistentes. Acá. Profesor, ¿qué pasaría con las correcciones cuando son polos múltiples? Se multiplica todo por el valor de n. Gracias, profesor. Vamos. Discúlpeme un minutito. Se detuvo la pantalla. Esperen un cachito que voy a compartir otra pantalla. Resumen asíntotas, esta. Un segundo. Bueno, vamos a ver ahora un resumen de lo que hemos aprendido hasta ahora. Lo primero que vimos fue la constante. Dijimos, voy a esperar que se me fue. Disculpen un segundo. Lo primero que vimos fue la constante. Entonces, si la constante valía 1, 20 logaritmos de 1 me da 0 decibel. Si la constante es un número mayor que 1, me va a dar un valor positivo de decibeles. Y si la constante es un número inferior a 1, me va a dar, espere que ponga el puntero. Si la constante vale 1, 0 decibel. Un número mayor que 1 va a ser decibeles positivos, y un número menor que 1
para ser decibeles negativos. Y que es la que nosotros llamamos la constante total, va a ser 20 por el logaritmo de la constante propia de la función de transferencia, más todos los valorcitos que sacamos en el numerador de los ceros que estaban fuera del origen, dividido todos los valores que obtuvimos en el denominador de ordenar los polos. ¿Estamos? Eso me puede dar un número positivo en decibeles, 0 decibeles o negativo. En los circuitos que estamos viendo nosotros por el momento no debería pasar, la constante no debería ser mayor que 1 por una razón simple. Son circuitos pasivos. Para que me dé la constante un valor positivo, nosotros deberíamos tener amplificación. Para eso, el circuito no debería ser pasivo. 0 en el origen. ¿Pendiente de cuánto acá? De más 20 decibeles por década. Polo en el origen, al revés. O sea, esto de acá es P. Esto es 1 sobre P. Fíjense que si nosotros ponemos las dos juntas, si yo tuviera P dividido P, eso me daría como resultado, si yo sumo estas dos asítotas, me daría por resultado 0 decibeles. Ceros múltiples. P a la 1, P a la 2, P a la 3. ¿Qué es lo que cambia acá? Pendiente de 20 positivos, 40 positivos, 60 positivos. Al revés, los polos, pendiente negativa. Menos 20 para un polo, menos 40 para 2, menos 60 para 3. ¿Qué pasa con la fase? La fase de un 0 fuera del origen son 90 grados. Atenti que esto sigue para allá hacia el menos infinito y sigue para allá hacia el infinito. Si el 0 en el origen fuera doble, tendríamos 180 grados, y si fuera triple, tendríamos 270 grados. Los polos, exactamente al revés. Un polo, menos 90, dos polos, menos 180, tres polos, menos 270. 0 fuera del origen. Va a valer 0 hasta el valor de la pulsación a la cual está ubicado el 0. A partir de ahí, crece la curva con una pendiente de más 20 decibeles por década. O sea, a partir de ahí, una década, 20 decibeles. Una década, 20 decibeles. Esto va hasta el infinito. Polo al revés. Ahí lo estoy mostrando. A P más 1, un 0, y P más 1 a la menos 1, un polo. Fíjense que si yo tuviera esto en el numerador P más 1 y en el denominador P más 1, esto me daría por resultado, cuando haga la suma, una línea sobre 0 decibeles. En la fase, esto fue el origen, lo que acabamos de decir recién. En el valor donde yo tengo el 0, 45 grados. Una década antes 0, una década después 90 Se le grados. queda menos de un minuto. Sí, ahí si se me corta, me engancho de vuelta. Acá están los errores de los 5,71, lo mismo que acá. Acá